un ángulo, nos vamos en la ventana de ángulo, escogemos ángulo y hacemos 3 puntos. Aquí vemos que nuestro ángulo es de 316.13 grados. Para verificar que estemos bien las líneas, solamente unimos los puntos. Listo. También podemos hacer que el ángulo se mueva, según como rotemos la línea. ¿Sí ven? Ahí solo tenemos 61.29 grados. Hay otra forma de hacer ángulos, pero en la siguiente forma es con medidas. Ya. Escogemos ángulos, pero ya no el mismo ángulo, sino ángulo dada su amplitud. Damos clic en el primer punto, en el segundo, y aquí nos pide según el grado que queramos. Vamos a poner 38 grados. Le damos OK y vemos que ahí tenemos 38 grados. Y para medir, punto A, punto C. Aquí tenemos 38 grados, justo la amplitud que nosotros dimos. También podemos hacer otros tipos de ángulos, como son el ángulo agudo, el obtuso, el recto, el llano, el cóncavo, el entero y otros ángulos más. Para hacer el ángulo agudo, lo hacemos de la siguiente forma. Eliminamos esto. Ya. Antes de hacer el ángulo, sabemos que el ángulo agudo es el que tiene menos de 90 grados. Como verán, necesitamos el punto A, B, C. Ponemos sus líneas. Punto A al punto B y el punto A al punto B. Ahora, para no confundir las líneas, le vamos a cambiar los colores y el grosor a ambas líneas. El color y el grosor. Ya. Ahora, para medir sus ángulos, nos vamos a ángulo, cogemos el punto B al A y al C. Nos damos cuenta que tiene 39.49 grados. O sea, quiere decir que es un ángulo agudo porque no tiene los 90 grados, tiene menos de 90 grados. El ángulo obtuso es el que tiene más de 90 grados, como este. Aquí tenemos más de 90 grados, tenemos 136.8 grados. Aquí tenemos formado el ángulo obtuso. El ángulo recto es el que tiene justo los 90 grados. O sea, es un ángulo recto, 90 grados justito. El ángulo llano es un ángulo plano que tiene 180 grados. No tiene ni más de 180 ni menos de 180. Tiene los 180 grados justito. El ángulo cóncavo es el que tiene 270 grados. Como ven, aquí tenemos 270 grados justito. El ángulo entero es el que tiene 360 grados, o nos equivale a 0 grados porque nos da la vuelta entera. O sea, 360 grados y también puede equivaler a 0 grados porque nos recorre desde toda la vuelta. Como ven, aquí ya no es un ángulo entero. Ya, también tenemos otros tipos de ángulos, como el ángulo complementario.
tenemos el ángulo complementario. El ángulo complementario es cuando la suma de su ángulo recto es igual a 90 grados. Para hacer el ángulo complementario vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a utilizar este mismo ángulo. Vamos a poner en el punto solo. Vamos a eliminar el ángulo. Un momento. Bueno, no quiere borrar. Ya. El ángulo agudo es el que tiene 90 grados. A ver, es el que sumado sus ángulos da un resultado de 90 grados. Para hacer este ángulo hacemos otro punto y lo unimos. Ahora medimos sus ángulos. Lo movemos. Como vemos, tenemos 35.67 grados y 54.33. También lo podemos mover hacia arriba o hacia abajo, donde queramos. Bueno, para ver si tenemos bien el resultado, simplemente sumamos los ángulos. 49.7 más 40.3. Esto nos da un resultado de 90 grados y comprobamos que sumando sus dos ángulos es igual a 90 grados. También tenemos el ángulo suplementario. El ángulo suplementario es cuando la suma de sus dos ángulos es 180 grados o es un ángulo llano. Para hacer el ángulo suplementario es también fácil de realizarlo. Ya. Como vemos, podemos mover este hacia los dos lados. Como vemos, como teníamos hecho anteriormente el ángulo llano, nos sale directamente el 180 grados que teníamos hecho. Ahora, sumando estos dos ángulos, también nos va a dar un ángulo de 180 grados. 52.2 más 127.8. Tenemos un resultado de 180 grados. Ahora vamos a eliminar esto para hacer otro ángulo. En este mismo, en GeoGebra también podemos hacer en los ángulos según su posición. Los ángulos según su posición tenemos los consecutivos. Los ángulos consecutivos son los que tienen el vértice y un lado